Buenos días a todos y bienvenidos a las charlas de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Vamos a hablar un poco de las titulaciones que tenemos, van a hablar un poco los alumnos de sus experiencias, cómo van desarrollando las titulaciones y se va a dividir en diferentes franjas horarias. En esta primera franja van a hablar alumnos del grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y del doble grado de CAF con Nutrición y un alumno del grado de Criminología. Cuando ellos terminen un poquito de comentar sus experiencias, pasaremos al turno de preguntas. Podéis comentarlas todas a través del chat, del enlace de YouTube. Iremos contestando poquito a poquito, ¿vale? Vamos a comenzar con María. María es del doble grado de CAF y Nutrición y con Joaquín, que es del grado solo de CAF. Bueno, pues yo soy María y estoy haciendo el doble grado de CAF y Nutrición. Y bueno, estoy aquí pues para contaros un poco mi experiencia y que me podáis preguntar lo que queráis. Y bueno, en general la verdad es que estoy bastante contenta. Yo no tenía nada claro lo que quería hacer y en el momento en el que decidí, pues la verdad que creo que acerté de pleno. Y en la universidad en general todo bastante bien, la organización de los horarios, aunque a veces igual se solapan asignaturas o algo así, pero siempre en secretaría lo puedes cambiar, eso se arregla. Y con los profesores y todo el trato es más personalizado, diría yo, y la verdad es que bastante bien. Bueno, yo también estaba indeciso a la hora de escoger qué hacer y tal, y bueno, antes he estudiado otras cosas y tal, y yo pues decidí que estudiar un poco más avanzada la edad, con 22 años, y decidí estudiar CAF, porque realmente es lo que me apasiona y tal. Me hablaron muy bien de esta universidad. Y nada, la verdad que muy bien, muy contento. Sobre todo es lo que dice mi compañera, que notas una experiencia muy individualizada para cada persona. Son profesores bastante cercanos, cualquier duda y cualquier problema te lo intentan resolver cuanto antes y la verdad que muy bien. Y el año pasado que empezamos con esto del COVID y tal, nada, no tardamos ni un día en volver a las clases, en estar en clases online y tal. Así que súper contento. Bueno, yo os voy a hablar del grado en Criminología, es mi primer año en la Cervantes y bueno, yo tengo asignaturas de primero y de segundo porque yo antes de esto estuve en Derecho, entonces espero que mi experiencia, pues si estáis indecisos entre estudiar Derecho o Criminología, porque yo cuando tenía que escoger qué carrera hacer, pues esto era un título propio y no era un grado oficial, entonces pues bueno, yo tiré un poco más por Derecho, pero sí que es verdad que ahora aquí estoy muy contento, porque además lo bueno que tiene esta carrera es que es multidisciplinar. Hay asignaturas de todo tipo, medicina, psicología, derecho, entonces no te aburres. La verdad es que son muy interesantes y al final pues ves las cosas de otra manera, la sociedad, lo que es el delito. A mí, bueno, en lo poco que llevo me está ayudando a tener un poco más de empatía a la hora ves las noticias, ves, pues tal persona ha cometido tal delito, tal, entonces lo ves de otra manera. Y la verdad es que, bueno, los profesores también en mi grado súper cercanos, son gente normalmente joven, son profesionales, no están vinculados con la materia que dan, no son catedráticos que tal, que puedan saber mucho, pero realmente lo que atrae y lo que llama la atención es pues que te pongan ejemplos de, pues mira, en psiquiatría, por ejemplo, que tenemos en segundo, pues me vino una persona de esta manera, ¿sabes? Entonces eso hace las clases muchísimo más amenas y se agradece un montón. Luego, bueno, como en todos sitios hay clases que son más entretenidas que otras, pero la verdad es que muy bien. Yo además, bueno, yo me quedé con las ganas de irme de Erasmus, de vivir un poco más la vida universitaria y la verdad es que aquí hay un montón de actividades y bueno, los Erasmus aquí en Criminología pues está en Portugal y en Italia y bueno, la verdad es que hay un montón de actividades, por ejemplo, nosotros en Criminología vamos a la Feria de Seguridad en Madrid o hay temas más relacionados con
con lo que es la materia, y eso se agradece un montón porque no solo chapar, sino que también te motivas, ves lo que hay fuera y la verdad es que muy bien. Muy bien, chicos, pues muchísimas gracias por pues estos comentarios que habéis hecho. A mí me gustaría preguntarte, María, tú que estás haciendo el doble grado, ¿qué tal compaginar las dos titulaciones a la vez? Hombre, pues siempre es más difícil, por ejemplo, a la hora, claro, por ejemplo, CAF este año es por la mañana y nutrición es por la tarde. El año pasado, o sea, el cuatrimestre pasado, perdón, lo teníamos todo más continuo, entonces siempre hay algunas 2 horas o 3 horas que dices, joder, igual si lo tuviera más seguido podría hacerlo del tirón y me lo quito, pero bueno, siempre tienes ese tiempo o para comer o puedes ir a la biblioteca y al final son 2 días los que tienes mañana y tarde, los que doblas, y entonces se te hace muy ameno, no estás todo el rato pendiente de, joder, ahora me tengo que quedar. En verdad ya sabes que te tienes que quedar, lo haces y enseguida cuando te quieres dar cuenta estás de vuelta en casa y no supone un esfuerzo mucho más grande. Perfecto. Y Joaquín, en tu caso, tú que estás haciendo esta titulación que está muy relacionada con tema deportivo, ¿practicas también algún deporte? Sí, bueno, yo practico, sobre todo voy al gimnasio y hago pádel, no a nivel profesional, pero bueno, a nivel bastante avanzado y tal. Y la verdad que está muy bien porque el primer año tuvimos todas las actividades, las asignaturas con actividades como pádel, tenis, rugby y tal. Y no sé, es un impulso que te dan a conocer ese tipo de deportes. A lo mejor, por ejemplo, el judo, que yo no le conocía, me pareció un deporte súper interesante y que aprendí muchísimo y súper contento. Y el rugby, por ejemplo, aunque soy de Valladolid y tal, pero no estoy muy familiarizado con él. Y no sé, es muy ameno, se pasa muy ameno porque es sobre todo mucha práctica y la verdad que súper bien, súper contento. Qué bien. Y en tu caso, Pablo, bueno, muchas de las prácticas también que realizáis, las realizáis aquí en las instalaciones. ¿Qué te parecen? ¿Cómo lo desarrolláis con el resto de los alumnos? Hombre, de momento la verdad es que las asignaturas en las que hay prácticas y hay que ir al laboratorio y tal, son en tercero. Yo estoy en primero y en segundo y no he llegado a eso, pero cuando lo vine a ver antes de que pasase todo esto del COVID y tal, bueno, yo cuando vi los microscopios, cuando vi los potingues y esas cosas para revelar las huellas y todo eso, pues eso me motivó mucho a decir, joder, este es el sitio donde quiero estar. Y por lo demás, pues eso, también nos llevan, lógicamente es algo que lo tienes que ver fuera, no solo el laboratorio, solo las clases, y entonces también, hombre, ahora por el COVID pues no se puede, pero pues también nos hubiesen llevado a ver algún juicio o cosas de estas, que bueno, eso se agradece porque lo ves, como comentaba antes. Perfecto. No sé si queréis comentar vosotros alguna cosilla más. No sé si vosotros también tenéis alguna pregunta. De todas formas, si a lo mejor ahora que nos surge alguna duda, si os surge alguna duda más adelante, siempre podéis contactar con nosotros a través del siguiente correo electrónico, que es futurosalumnos@uemc.es, ¿vale? Os repito por si acaso, futurosalumnos@uemc.es. Ahí nos podéis escribir un correo comentando vuestras dudas. Si queréis también que os ampliemos un poco lo que es toda la información de acceso a la universidad, que también es importante, ¿vale? Y ahí lo tenemos todo. Chicos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos contado un poco vuestra forma de ver y cómo desarrolláis tanto las titulaciones como vuestra vida personal y todo. O sea que muchísimas gracias. A ti.
están llegando diferentes preguntas a través del chat que tenemos. Una para ti, Pablo, que indican asignaturas que hay en primero de criminología. En primero, pues mira, Derecho Civil, Derecho Constitucional, Sociología de la Desviación, Criminología en sentido amplio. Así que me acuerde. Política Criminal y Derechos Humanos. Y creo que ya. Si hay alguna por ahí. De todas formas, gracias, Pablo. De todas formas, si tenéis dudas sobre las asignaturas, sobre los planes de estudio, en nuestra página web, en uemc.es, si vais al apartado de nuevos alumnos, grados oficiales, ahí tenéis todas las titulaciones, tanto los grados oficiales como dobles grados internacionales, tenéis toda la información y tenéis los planes de estudio. Ahí también podéis ver un poco las asignaturas que hay en cada titulación. Bueno, yo quería decir que no solo las de primero, sino todas en conjunto, porque yo creo que lo más entretenido, lo más dinámico está en tercero y cuarto. Muchas veces en primero y segundo están las asignaturas más atractivas y cuando llegas a tercero dices, uff, ¿ahora qué? Entonces yo creo que no es tanto fijaros en el primer curso como en el segundo, tercero, cuarto, que hay criminalística, que es bueno, lo del tipo CSI, pues eso, que no, el CSI no es no es la carrera en general, sino solo una asignatura que es criminalística. Entonces, bueno, pues luego también hay medicina en segundo, estadística, informática, o sea, hay un montón de asignaturas de diferentes campos y desde luego no os vais a cansar de estar estudiando todo el rato lo mismo porque hay un montón de posibilidades. Nos preguntan también, Pablo, por salidas profesionales. ¿Tú tenías un poco ya pensado a qué es lo que te quieres dedicar? Sí, yo desde el primer momento tenía pensado que quería opositar a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Entonces, bueno, yo estudié Derecho primero porque digo, bueno, así por si acaso tienes más salidas. Pero realmente Criminología tiene las salidas que le quieras dar. Primero, y lo más fundamental, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Pero también pues, puede ser perito criminal, puede ser criminólogo como tal, que bueno, tiene cierta relación con detective privado y tal, pero no es lo mismo, ni mucho menos, pero bueno, podrías montar un despacho y te sirve tanto para la rama pública, de opositar, como para la rama privada. Entonces, la gente suele decir, es que esto no tiene muchas salidas, es muy interesante, pero no tiene salidas. No, tiene las salidas que le quieras dar tú al final, y yo recomiendo estudiar algo que te guste y te apasione, no es algo que tenga muchas salidas porque al final se nota que estás donde no tienes que estar, o sea que si estáis dudando por las salidas o por no, es que esto, yo os diría que fueseis a lo que más os gusta. Me gustaría ahora preguntaros a vosotros, María, Joaquín, porque nos indican, si nos podríais comentar un poco de las asignaturas que estáis estudiando, que estáis viendo, en comparación a lo que esperabais. Bueno, pues yo la verdad que estoy bastante contento porque principalmente es un poco continuo la carrera. En primero pues estudias deportes y tal, y luego ya te vas adentrando un poco en el ejercicio como tal, qué cosas te aporta, qué no, y tal. Y la verdad que yo que soy una persona que hace bastante deporte y tal, es muy satisfactorio poder aplicar los conocimientos que estás dando en clase luego en tu tiempo de deporte, en tu tiempo de ocio, y yo con eso estoy encantado. Yo la verdad que estoy muy contento, descubrir cosas nuevas de tu cuerpo y poder aplicarlas a la hora de hacer tus deportes y tus ejercicios y tal. Sí, yo respecto a eso, este año, por ejemplo, tenemos asignaturas que igual tú lo ves como algo general, pero lo que tratan todos los profesores es de que lo busques dentro de tu ámbito. Que tú realmente, yo por ejemplo hago gimnasia rítmica y estás haciendo la práctica y no eres consciente de todo lo que estás trabajando o todo lo que estás haciendo hasta el momento en el que lo estudias, y aunque te lo dan como algo general, una vez que has asimilado los conceptos y los conocimientos, pues te das cuenta, anda, pues esto no es simplemente hacer esto, sino estoy trabajando esto y esto y esto. Entonces, así te vas quedando mucho más con las cosas porque es algo que tú realmente estás viviendo, entonces es parte de tu día a día. Qué bien. Nos estáis también preguntando un poco por lo que es el proceso de admisión. Ahí os comento yo que junto con mis compañeras estamos dentro de lo que es todo el proceso de admisión.
Si tenéis, ya os digo, si tenéis alguna duda luego también al respecto, escribidnos un correo, solicitar información más específica, porque luego también varía mucho entre unas titulaciones y otras, ¿vale? Lo que es el proceso de admisión, que preguntaban, nosotros no pedimos una nota de corte específica. Las plazas son limitadas en todos los grados y se cubren por preinscripción. Para aquellos alumnos que estáis en segundo de bachillerato o próximos ya para acceder el próximo curso a la universidad, tenéis que tener en cuenta que nosotros la preinscripción la hemos abierto ya el 1 de febrero. Entonces, las plazas, ya os digo, como son limitadas, se cubren por orden de preinscripción, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta, que eso es la forma en que se reserva la plaza. Muy bien, otra pregunta que teníamos, chicos, ¿qué consejo le daríais a un estudiante que está en segundo de bachillerato y que está dudando entre diferentes carreras? Bueno, pues a mí eso me pasó y yo creo que a todo el mundo, nadie tiene claro al 100% lo que quiere hacer, y yo el consejo que daría es que no tengáis miedo a equivocaros. Me refiero, si te metes en una carrera y el primer año crees que es la que te va a gustar y realmente no te gusta, no pasa nada por cambiarte o empezar más tarde, como el caso de Pablo, por ejemplo, que se cambió, o Joaquín, que ha empezado más tarde. No pasa nada y no pierdes un año de tu vida, ni pierdes 2 o incluso 3 si te cambias en tercero. Lo que tienes que tener claro es que lo que estás haciendo es lo que te gusta. No puedes acabar una carrera y cuando has acabado darte cuenta que por el miedo a cambiar o por el miedo a decir, joder, tengo que empezar otra vez desde el principio, estás haciendo algo que no te gusta y ahí sí que perderías los 4 años. Cuando has acabado y dices, pues en verdad esto no me gusta. O sea, que no tengáis miedo a equivocaros y cuando tengáis 100% claro que estáis donde queréis estar, quedaos ahí. Perfecto. Pablo, en tu caso, por ejemplo, tú estabas en otra universidad, estabas haciendo otra titulación y te cambiaste con nosotros. ¿Por qué elegiste la UMC? Bueno, primero por cercanía, porque la verdad es que esta titulación aquí en Castilla y León solo está en Salamanca y aquí, en la privada. Entonces, primero por cercanía, pues bueno, al final echas números y con becas y tal, pues no sale tanta la diferencia. Y lo segundo, porque bueno, mi experiencia aquí en la pública pues no fue del todo buena, también porque estaba estudiando algo que realmente no quería y eso es muy importante. Pero aquí es cuando me lo explicasteis y todo, cuando vine a verlo y tal, pues realmente me cuadraba. Las actividades, el proceso de lo que son el proceso formativo, la forma de dar las clases, todo lo que es las prácticas y eso al final es lo que me convenció a estar aquí y no, por ejemplo, haberme ido a otro lado que podría haberlo hecho, pero... Pero no se elegiste. Exactamente. Vale, perfecto. ¿Y en vuestro caso, María o Joaquín? Yo he hecho un grado superior y lo comentaba antes, lo que sí que noto es esa cercanía de los profesores y de la universidad que realmente se preocupan por ti, no como en otros sitios pues que es todo un poco más, tienes que hablar con tal, te van escalonando a personas y al final no llegas a nada cuando tienes un problema. Y aquí es muy sencillo, le escribes un correo al profesor, a la media hora te ha respondido y cualquier cosa, con secretaría. La verdad que en ese aspecto para mí eso es fundamental, una cercanía, que te transmitan que se están interesando por ti, por tu futuro. Para mí eso es muy importante. Y bueno, en mi caso, yo al principio solo quería hacer CAF y también está la opción de hacerlo en León, pero cuando vi la opción de que aquí estaba el doble grado, busqué en otras universidades y realmente solo lo hay en Barcelona o en Madrid y me llamó bastante la atención, entonces dije, pues me quedo aquí. Y es eso, la cercanía y que estás en tu casa, estás aquí, te sale igual irte a León, tener que pagar un piso, al final también tienes que pagar universidad y yo preferí quedarme aquí. Comentáis mucho lo que es la cercanía con los profesores. ¿Podéis comentarnos un poco, para que lo sepan también los alumnos, lo que son las tutorías personalizadas con los profesores? Sí, bueno, ahora con el caso del COVID son online, pero el mecanismo es igual. Tú le escribes un mensaje al profesor, le dices quiero una tutoría personalizada, pues porque has tenido cualquier problema o cualquier incidencia o quieres hablar con él de cualquier cosa, y enseguida te da una hora
y a través de Teams en este caso pues quedas con él y podéis hablar cualquier cosa, y antes bueno pues era presencial. Muy bien. Y ¿qué tal, Pablo, en tu caso, una pregunta que también nos están haciendo, ¿qué tal el ambiente en clase? ¿Cuántos sois en clase? Somos entre 30 a 40 personas, porque, bueno, en segundo un poco menos, pero bueno, en torno a las 37 en primero y 32 alumnos en segundo. ¿Y qué supone eso en las clases, el que seáis un número reducido? Pues hombre, ¿Cómo lo ves? hay muy buen rollo. Al final te acabas llevando mejor con unas personas que con otras, y eso es normal, pero en general hay un buen rollo, hay compañerismo. Si necesitas cualquier cosa, pues bueno, al final se lo acabas pidiendo al círculo, ¿no?, más cercano, pero bueno, que nos intentamos ayudar y hay muy buen ambiente, sí. Qué bien. ¿Vuestro caso también sois poquitos, María? Sí, creo que somos 4 clases, porque CAF es una de las carreras más numerosas, y somos unos 20, 22 alumnos por clase. Entonces luego hay en algunas que sí que es verdad que las juntas y se quedan 2 grupos, que somos 40, 30 y algo, y ahora con el caso del COVID, si igual somos muchos, se habilitan las aulas espejo, que en un aula está el profesor con un grupo de alumnos y en el otro aula no está el profesor, pero ves la imagen del profesor, lo escuchas y las aulas están continuas, entonces se puede pasar el profesor de un lado al otro y cada semana se va alternando, es decir, que no pierdes esa cercanía y ese contacto con el profesor. Y en el caso de nutrición sí que es verdad que somos algo menos, y en una clase entramos todos y es eso, el trato con el profesor e incluso con los propios alumnos es mucho más cercano. Luego también respecto del COVID quería comentar que bueno, yo lo pasé en septiembre, pues al principio de curso, y bueno, realmente las clases se pueden seguir perfectamente, no es lo mismo que estar en clase, pero bueno, que al final sí que se preocupan los profesores de que la gente que esté conectada y tal lo vaya entendiendo, y en el momento en el que hay un caso positivo, pues bueno, está controlado para que los de alrededor también, bueno, estamos siempre separados y todo, y las medidas se siguen a rajatabla, con lo cual en ese sentido no hay problema, no te quedas descolgado y aunque tengas que estar en cuarentena, aunque no lo hayas pillado, pero cualquier cosa lo puedes seguir perfectamente, con lo cual, pues bueno, eso se agradece. ¿Vosotros habéis tenido el mismo caso? Nosotros como tal no nos hemos tenido que confinar porque hayamos sido contacto y hayamos tenido que seguir las clases online, pero sí que es verdad que compañeros nuestros lo han tenido o han sido contacto, y en el momento en el que da uno, eso, se aísla a esa persona que tiene que ir a casa, lo sigue, igual que se habilita el aula espejo, se habilita para poder seguirlo desde casa, y el resto, en el caso de que hayan sido contacto, pues igual hablas con el delegado COVID, que es el encargado de todo este tema, y enseguida te habilita la clase para que la puedas seguir desde casa. Vale, perfecto. Porque luego, ahora mismo las clases, nosotros siempre hemos abogado porque sean presenciales, que estéis aquí. ¿Cómo lo veis? ¿Por medidas de seguridad, medidas sanitarias? Joaquín. Pues bastante bien, la verdad que eso, dejamos separación siempre entre pupitres, entre las mesas, y siempre eso, lo recomendable es tener las ventanas abiertas y tal, y la verdad que por eso no ha habido mucho problema. Y eso, lo que comentabais vosotros, que en cuanto había un caso, esa persona se ponía en contacto con el delegado de COVID y ya podía meterse desde Teams, que es la plataforma que utilizamos para seguir las clases desde casa, y la verdad que muy bien. Además está el chat, o sea, es muy intuitivo y muy fácil participar incluso en clase. Si tienes alguna duda desde casa y tal, es muy sencillo participar. Así que súper contento también. Además, yo creo que los casos que se han dado, al menos en nuestra clase, no han sido porque se hayan producido dentro de la universidad, que eso es un alivio, porque realmente no estás corriendo ningún peligro por venir aquí presencialmente, sino ha sido eso, pues contacto o dentro de la familia y te tienes que confinar tú, pero no ha sido porque se haya producido en la universidad. Muy bien. ¿Os gustaría añadir alguna cosita? Está todo más o menos ya. Vale, perfecto, chicos, una vez más. Muchísimas gracias.
A vosotros, ya sabéis, cualquier duda que tengáis os hemos dejado en el chat nuestro correo electrónico para que podáis solicitar información sin ningún problema. Sabéis nuestra página web umc.es y ahora mismo vamos a cortar un poquito en lo que pasamos luego a la segunda franja y después vamos a comentar los grados de terapia ocupacional y de psicología. ¿Vale? Muchas gracias a todos.